En las montañas alucinantes 5, segunda parte. Descendimos con precaución por la pendiente de nieve endurecida hasta el laberinto de piedra que se alzaba en el oeste. Teníamos entonces el mismo presentimiento de inminentes maravillas que habíamos sentido al acercarnos al insondable paso montañoso unas 4 horas antes. En verdad, ya nos habíamos acostumbrado a la presencia de ese increíble secreto oculto tras la barrera de picos, pero la perspectiva de entrar en unos edificios construidos por seres conscientes, quizá millones de años atrás, mucho antes de que existiese la raza humana, nos inspiraba, con sus implicaciones de anormalidad cósmica, un angustioso terror. Aunque el aire rarificado de estas alturas no hacía muy fáciles los movimientos, no tuvimos dificultades en realizar nuestro propósito. Solo unos pasos nos bastaron para llegar a unas ruinas informes al nivel del suelo. Unos 50 metros más allá se alzaba un edificio amurallado en forma de estrella de unos 3 metros de alto. Hacia ella nos dirigimos y cuando tuvimos sus bloques ciclópeos al alcance de la mano, sentimos que habíamos establecido un contacto sin precedentes y casi blasfemo con épocas normalmente cerradas y vedadas a los hombres. Esta construcción, de unos 90 metros de longitud máxima, había sido construida con piedras jurásicas de distinto tamaño, de 2 a 3 metros cuadrados de superficie, unas ventanas con arco de 1 metro de ancho y 1,5 de altura se alineaban simétricamente a lo largo de las puntas de la estrella, en los ángulos interiores y a 1 metro de la capa de hielo. Al mirar a través de esas aberturas, observamos que las paredes eran de 1,5 metros de espesor y que el interior de las mismas estaba adornado con esculturas dispuestas en bandas horizontales. Aunque tenían que haber existido originalmente partes más bajas, la capa de hielo y nieve impedía comprobarlo. Entramos en una de las ventanas y tratamos vanamente de descifrar los casi horrendos dibujos de los muros, pero no intentamos horadar el hielo del piso. Habíamos advertido desde lo alto que en muchos edificios había mucho menos hielo que en este. Si lográbamos entrar en alguno de los que aún conservaban el techo, encontraríamos quizás interiores libres de obstáculos. Antes de dejar el recinto, lo fotografiamos cuidadosamente y estudiamos con estupor los bloques titánicos desprovistos de cemento. Deseamos que Peabody hubiese venido con nosotros, pues sus conocimientos de ingeniería podían habernos ayudado a saber cómo habían sido movidos aquellos bloques en una época increíblemente lejana. El trayecto de 1 kilómetro que recorrimos hasta llegar a la ciudad, mientras los vientos rugían vanamente entre los picos, nunca se me borrará de la memoria. Aquellos efectos ópticos solo eran concebibles en una pesadilla. Entre nosotros y el torbellino de vapores del oeste se alzaba aquel monstruoso conglomerado de oscuras torres de piedra que volvía a impresionarnos como algo nunca visto cada vez que cambiaba la perspectiva. Era un espejismo de piedra sólida, y si no fuese por las fotografías, dudaría aún de su existencia. El tipo general de las construcciones era idéntico al de aquel primer edificio, pero las formas extravagantes que adquirían su manifestación urbana superaban cualquier posible descripción. Estas fotografías no ilustran, por otra parte, sino una fase o dos de la infinita variedad, la masa y lo insólito de las construcciones. Había formas geométricas para las que Euclides apenas hubiese encontrado nombre, conos truncados a muy diversas alturas y con todas las irregularidades imaginables, terrazas provocativamente desproporcionadas,
agujas con raras protuberancias bulbosas, columnas rotas en curiosos grupos, estrellas grotescas de 5 brazos. A medida que nos acercábamos, podíamos ver bajo el hielo transparente algunos de los puentes tubulares que unían entre sí a diversas alturas los edificios irregularmente distribuidos. No parecía haber calles. El único espacio abierto se encontraba a la izquierda, a 1 kilómetro de distancia, en el lugar donde el río había atravesado la ciudad en su camino hacia las montañas. Nuestros gemelos de campaña mostraban que las bandas horizontales de esculturas y puntos, casi borradas, eran muy abundantes, y casi podíamos imaginar el aspecto que la ciudad había tenido en otra época. El conjunto había sido una compleja acumulación de callejuelas y avenidas retorcidas, algunas de ellas casi túneles a causa de lo numeroso de los puentes. Ahora, extendida ante nosotros, se alzaba como un sueño fantástico recortado contra una niebla oriental en cuyo extremo norte el sol bajo y rojizo se esforzaba por lanzar algunos rayos. Y cuando, por un momento, el astro encontraba algunas nubes más densas, la escena se poblaba de sombras y adquiría un aspecto no sé por qué amenazador. Hasta el sonido del viento en las montañas parecía tener un carácter de voluntaria malignidad. Un poco antes de llegar a la ciudad, la pendiente se hizo más abrupta y un amontonamiento de bloques de piedra nos hizo pensar que allí se había alzado en otro tiempo una terraza. Bajo la capa de hielo, discurrimos, tenía que haber unos escalones o algo equivalente. Cuando llegamos al fin a la ciudad misma, arrastrándonos sobre los restos de unos muros y estremeciéndonos ante la proximidad de aquellos edificios quizá tambaleantes, nuestras sensaciones fueron tales que aún hoy me maravilla que hayamos podido conservar la serenidad. Danforth estaba francamente nervioso y comenzó a formular unas hipótesis fuera de lugar a propósito de los sucesos del campamento. Yo mismo no podía dejar de sentir que la supervivencia de esta antiquísima pesadilla imponía ciertas conclusiones. Pero Danforth era excesivamente imaginativo y en una calle cubierta de escombros creyó ver unas huellas sospechosas. De cuando en cuando se detenía para escuchar, según él, un sonido semejante al del viento en las montañas, pero, lo que era perturbador, también diferente. La incesante presencia de aquella estrella de 5 puntas, tanto en la planta de los edificios como en los pocos arabescos que aún había entre los muros, tenía algo siniestro que no podíamos olvidar y nos dejaba entrever, aunque en nuestro subconsciente, la naturaleza de los constructores de esta ciudad maléfica. Sin embargo, nuestras mentes curiosas no estaban paralizadas y recogimos mecánicamente unas muestras de diferentes rocas. Hubiésemos deseado una colección más completa para verificar la edad del lugar. Nada en las paredes parecía posterior a las épocas Jurásica y Cománchica, y no encontramos en todo el lugar una sola piedra que no fuese anterior a la edad pliocena. La muerte reinaba en aquel sitio desde hacía por lo menos 500.000 años, o quizás más. Mientras avanzábamos por este laberinto de piedras sombrías, nos detuvimos en todas las aberturas a nuestro alcance para estudiar los interiores y ver si era posible entrar. Algunas estaban muy arriba y otras conducían a unos restos cubiertos de hielo. Una de ellas, particularmente espaciosa, se abría sobre un abismo en apariencia sin fondo y sin ningún medio de descenso visible. A veces se nos presentaba la ocasión de estudiar la madera de las persianas y quedábamos impresionados ante su fabulosa antigüedad. Procedía sin duda de coníferas y gimnospermas mesozoicas, especialmente cicadáceas cretáceas, y palmeras y angiospermas del período terciario. Nada pudimos descubrir que fuese posterior a la época pliocénica.
Las maderas habían sido ajustadas a las piedras, lo que explica que hubiesen sobrevivido a las piezas metálicas roídas por el óxido y de las que aún se veían curiosas señales. Luego de un tiempo cruzamos ante una fila de ventanas en uno de los brazos de una estrella colosal, que daban una vasta habitación, pero el piso era demasiado bajo como para descender sin la ayuda de una cuerda. Disponíamos de ella, pero mientras no fuese necesario no queríamos realizar un descenso de más de 6 metros, ya que el aire rarificado nos fatigaba bastante. Esta habitación enorme había sido sin duda una sala de reuniones, y nuestras linternas eléctricas revelaron la presencia de unas sorprendentes esculturas dispuestas en los muros en bandas horizontales y separadas por otras bandas de arabescos. Tomamos cuidadosa nota del lugar, decidiendo que si no encontrábamos otro más accesible, entraríamos aquí. Al fin, descubrimos la entrada que buscábamos, un arco de 2 metros de anchura y 3 de alto, extremo de un puente que se alzaba a 1,5 metros de la capa de hielo. El pasaje daba a un piso superior que todavía existía. El edificio accesible estaba formado por una serie de terrazas rectangulares situadas a nuestra izquierda y que miraban al oeste. Del otro lado de la avenida, en el extremo opuesto del puente, se veía un decrépito cilindro sin ventanas y con un curioso abultamiento a unos 3 metros por encima del arco. El interior era muy sombrío y la abertura parecía dar un pozo de profundidad incalculable. Un montón de escombros facilitaba el acceso al edificio situado a nuestra izquierda, pero dudamos un instante antes de aceptar esta ocasión tan deseada, pues aunque nos hubiésemos atrevido a penetrar en este arcaico laberinto, era necesario tener más audacia aún para deslizarnos en el interior de cada una de las casas. La naturaleza terrorífica de este mundo era cada vez más evidente. Al fin, sin embargo, nos hicimos de coraje y entramos por la abertura. Nos encontramos en una habitación de suelo ajedrezado que parecía la antesala de otra larga habitación de muros esculpidos. Observamos que en la habitación se abrían numerosos pasajes y comprendiendo que la distribución de los cuartos podía ser de una complejidad excesiva, decidimos recurrir a los trozos de papel. Hasta ese instante nos habían bastado las brújulas, junto con frecuentes ojeadas a las cimas que asomaban entre las torres, pero desde ahora tendríamos que recurrir a algo más. Cortamos por lo tanto nuestra provisión de papel en trozos de tamaño conveniente, los colocamos en un saco que llevaría a Danforth y nos dispusimos a usarlos con toda la economía posible. Este método evitaría sin duda que nos extraviásemos, pues en el interior de la casa no parecía haber corrientes de aire. Si no fuese así, o se nos terminara la provisión de papel, recurriríamos al método de marcar las rocas. Era imposible adivinar cuánto andaríamos. Las conexiones que unían tan frecuentemente los distintos edificios hacían suponer que pasaríamos de uno a otro por puentes situados bajo la capa de hielo. Esta, en apariencia, apenas había penetrado en las macizas construcciones. A través del hielo transparente habíamos visto que casi no había ventanas abiertas, como si la ciudad hubiese sido abandonada voluntariamente en ese estado cuando la capa de hielo comenzó a cristalizar las partes más bajas. ¿Se había previsto la llegada del hielo y la población se había retirado en busca de un refugio más apropiado? Era imposible saber por ahora cómo se había formado esa capa helada. Quizá tenía como origen la presión acumulada de la nieve, o las aguas fuera de cauce del río vecino, o el descenso de algún lugar en la cordillera. Todo era posible en este lugar.